Vamos a empezar con el tema 15, ¿vale? Que lleva por título las fuentes del derecho administrativo, el principio de legalidad en la actuación administrativa, la jerarquía de las fuentes y luego vamos a estudiar una parte importante que es el acto administrativo, ¿vale? Lo vamos a distinguir el acto administrativo de los reglamentos y finalmente vamos a ver, bueno, dentro de concepto, clase y elementos, la eficacia y validez de los actos administrativos, vamos a acabar con los recursos administrativos, ¿vale? Que es una parte también bastante importante. Tanto para test, que suelen preguntar, como también para supuestos prácticos, ¿vale? Venga, el primero de los puntos que vamos a ver es el que lleva por título las fuentes del derecho administrativo. Cuando hablamos de fuentes del derecho, siempre hacemos referencia al lugar de donde brota el derecho, de donde emana el derecho, ¿vale? Tradicionalmente, en materia de derecho administrativo, tenemos que distinguir las fuentes en sentido formal y las fuentes en sentido material. La fuente en sentido formal, aquí está cambiado, donde pone formal es material y donde es material es formal. La fuente en sentido formal es la institución o instituciones que tienen la potestad para crear normas jurídicas, ¿vale? Cuando hablamos de fuente en sentido formal hacemos referencia a los requisitos de forma o cuáles son los requisitos para que se apruebe una ley, ¿vale? Y la fuente en sentido, y en sentido material es esa concreción real de la potestad normativa, es decir, la norma. ¿Cuál es la norma, vale? Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Pasamos a las diferentes clases de fuentes. Aquí tenemos un esquema que ya introduce lo que vamos a ver respecto de las fuentes del derecho administrativo. Las fuentes del derecho, tanto en derecho administrativo como en cualquier otra rama del derecho, son siempre las mismas, ¿vale? Recordad el artículo 1 del Código Civil que dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Ahora veremos qué es lo que dice el Código Civil con respecto a las fuentes que vamos a ver. Vale, en materia de derecho administrativo tenemos unas fuentes directas y unas fuentes indirectas. Son fuentes directas y dentro de las fuentes directas tenemos que distinguir entre fuentes escritas y fuentes no escritas. Dentro de las fuentes directas tenemos la Constitución, que ya hemos oído hablar de la Constitución a lo largo de todo el temario de organización del Estado, y las leyes, ¿vale? Las leyes ya se pueden ser leyes orgánicas, leyes ordinarias, también las leyes aquí se refiere a lo que son las normas jurídicas, ¿vale? Disposiciones normativas con fuerza de ley, los reglamentos, y también tenemos unas leyes unas fuentes directas no escritas, ¿vale? Que son la costumbre y los principios generales del derecho. Respecto de las fuentes indirectas, vamos a ver los tratados internacionales, que ya hemos visto algo, vamos a ver la jurisprudencia, que también hemos visto algo, y la doctrina científica. Vamos a empezar con las fuentes directas. La primera de ellas, dentro de las fuentes directas y fuentes escritas, es la Constitución. De la Constitución, en el tema 1 de organización del Estado, hemos hablado la más grande, ¿vale? Es decir, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ¿vale? Y en el esquema que podemos hacer del principio de jerarquía normativa, se encuentra en la cúspide de esto, ¿vale? Respecto de la Constitución, pues podemos decir que tiene una doble supremacía. Por un lado, una supremacía formal y por otro lado, una supremacía material. Cuando hacemos referencia a la supremacía formal, de lo que estamos hablando es que la Constitución no puede ser ni modificada ni derogada por ninguna otra norma. Es la propia Constitución la que contiene sus propios métodos o sus propios medios de reforma, ¿vale? Tenemos un título de la Constitución, que es el título 10, que hace referencia a la reforma constitucional, el 9, la reforma constitucional, el 10, la reforma constitucional, el 10, la reforma constitucional, donde establece los dos sistemas de reforma, ¿vale? El sistema ordinario, o el que es o el que es más leve, y un sistema rígido, ¿vale? Donde ese sistema rígido lo utilizamos cuando se propone una revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título 1, Derecho y Libertades Fundamentales, al título 2, ¿vale? De la Constitución, o al título preliminar también, perdón, ¿vale? Y en cuanto a la supremacía material, cuando hablamos de la supremacía material de la Constitución nos estamos refiriendo a que la Constitución despliega los efectos propios de cualquier otra norma, ¿vale? Es una norma jurídica y tiene una serie de mandatos que van directo tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos, ¿vale? Eso respecto a la Constitución. Respecto de la ley ya hemos hablado también, cuando hablábamos del proceso de elaboración de las leyes, en el tema 1,
Y también hemos visto las diferentes clases de leyes. En cuanto a lo que aquí nos referimos, en cuanto al concepto y caracteres, el concepto de ley podemos decir que es una norma escrita emanada del Parlamento, de las Cortes Generales, como expresión de un mandato soberano. Aquí hacemos mención a una serie de características. En primer lugar, la supremacía. La supremacía lo que viene a decir es que la ley se encuentra por debajo de la Constitución, pero en lo más alto de la jerarquía normativa. Es decir, no puede haber una norma o no hay ninguna otra norma que pueda modificar una ley, ¿vale? Salvo esta misma ley. Incluso la Constitución tampoco puede modificar una ley. ¿Por qué? Porque la Constitución no se va modificando continuamente. La Constitución es una norma jurídica estática, ¿vale? La elaboración por el Parlamento. Es decir, aquí esto nos lleva al concepto formal de ley. Es decir, para aprobarse una ley se tiene que hacer por un procedimiento ya previamente establecido. ¿Y lo hace quién? Las Cortes Generales, ¿vale? Entra por el Congreso, después del Congreso, una vez que se aprueba en el Congreso, pasa al Senado, se producen los vetos, las enmiendas, se superan los vetos y las enmiendas y una vez que se aprueba el texto normativo en el Senado, pasa otra vez a aprobarse en el Congreso, ¿vale? Su contenido general, otra de las características que tiene una ley. Las leyes se hacen con una vocación de generalidad, no se hacen para un caso en concreto, para solucionarle un problema a una persona en concreto, ¿vale? Se hacen con vocación de generalidad. La fuerza de ley. La fuerza de ley lo que establece es el carácter que tiene irresistible. Lo que implica es eso, la imposibilidad de discutir su contenido, ¿vale? Es decir, únicamente se puede discutir el contenido, es decir, se puede discutir si esa norma es inconstitucional y esa inconstitucionalidad tiene que declararla el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Y el valor de ley, es decir, el enjuiciamiento en exclusiva, que si tiene fuerza de ley o no tiene fuerza de ley por el Tribunal Constitucional. No os compliquéis la vida con esto, que esto no tiene mucha importancia. Importante lo que es el concepto de reserva de ley. Para ver el concepto de reserva de ley, tenemos que ponerlo en consideración con los reglamentos, ¿vale? La reserva de ley lo que significa es que hay una serie de materias que solo pueden ser reguladas por una norma con rango de ley. Acordaos cuando veíamos en derecho penal que la única fuente capaz de tipificar delitos, penas y otros estados de seguridad es la ley, ¿vale? Ahí estaba el principio de reserva de ley. Además, el artículo 128.2 de la Ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que los reglamentos y las disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales. Y el principio de reserva de ley aparece aquí, cuando dice, sin perjuicio de la función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, se está refiriendo a los reglamentos, ¿vale? Estos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, no pueden establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, ¿vale? Lo vamos a ver ahora después también, cuando hablemos del principio de reserva. En cuanto a los tipos de leyes, pues los tipos de leyes ya los hemos visto, ¿vale? Esto ya lo tenemos estudiado. En primer lugar, cuando hablamos de tipos de leyes, hablamos de tipos de normas jurídicas. Hemos visto la Constitución. La Constitución es una ley, ¿vale? Una ley que despliega sus propios efectos jurídicos como cualquier norma jurídica, ¿vale? Luego tenemos las leyes, lo que es con el instrumento normativo ley, y tenemos que distinguir entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, ¿vale? Y luego vamos a ver dentro de esas normas jurídicas las disposiciones normativas, disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley, que son los reales decretos y los decretos legislativos, ¿vale? Empezamos por las leyes orgánicas. ¿Qué son leyes orgánicas? Tenemos que acudir al artículo 81 de la Constitución, que dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, que dice que además previstas en la Constitución. Leyes que son leyes orgánicas previstas en la Constitución, el defensor del pueblo, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 54 me dice
que el defensor del pueblo, el alto comisionado por las Cortes Generales por la defensa de, ¿vale? Y una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo, ¿vale? Empieza así el artículo 54, ¿vale? Ley orgánica del Tribunal Constitucional. A la hora de regular el Tribunal Constitucional también me dice que una ley orgánica regulará la composición, ¿de acuerdo? El artículo 81.2 dice que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, ¿vale? Mayoría absoluta del Congreso. Esto respecto de las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias. Decíamos que son leyes ordinarias todas aquellas que no son leyes orgánicas, ¿de acuerdo? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Cuál manda más? ¿La ley orgánica o la ley ordinaria? La orgánica, ¿verdad? ¿Por qué? Efectivamente. Es decir, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, la relación que hay entre ellas no es en términos de jerarquía, sino en términos de competencia. Lo estamos viendo aquí. Si es que todo aquello relativo al desarrollo, artículo 81, todo aquello relativo al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, todos los estatutos de autonomía y el régimen electoral general se tiene que aprobar mediante ley orgánica, no puede ser mediante ley ordinaria, ¿vale? Recordarlo. La relación que hay entre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias es una relación que se basa en la competencia, no en la jerarquía. ¿De acuerdo? Bien, las leyes ordinarias hemos dicho que son pues todas aquellas que no son leyes orgánicas. Todo lo que sea materia orgánica se regula mediante ley orgánica y todas las demás son leyes ordinarias. Aquí distinguimos entre leyes de pleno y comisión. Si esto os lía, prefiero que os lo estudiéis por el tema 1, ¿vale? Que queda mucho más claro. Respecto de las leyes, vamos a ver cómo se produce el proceso de elaboración de las leyes, ¿vale? ¿Quién tiene la iniciativa legislativa? Artículo 87 de la Constitución, ¿vale? Que dice que la iniciativa legislativa la tiene el gobierno, que decíamos que presentaba proyectos de ley, el Congreso y el Senado, que presenta proposiciones de ley. También hablamos de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que dice el artículo 87, apartado segundo, que podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley. Y luego dice, que aunque aquí no está en negrita, recordarlo y quiero que lo pongáis en negrita, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. De aquí han preguntado alguna vez en un examen oficial, ¿vale? Que esto lo tenemos puesto en el tema 1. Sí. Luego tenemos la iniciativa legislativa popular, ¿vale? Dice el artículo 87.3, y de aquí también han preguntado alguna vez, que una ley orgánica, que es la ley orgánica 384, que no hace falta que la sepamos, regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. Y luego dice que en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas, ¿vale? No procederá la iniciativa legislativa popular en materias propias de ley orgánica. Lógicamente, pues estaría bueno que los ciudadanos pudiéramos regular la figura del defensor del pueblo, del Tribunal Constitucional, ¿vale? Tampoco en materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo al ejercicio o a la prerrogativa de gracia, a los indultos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que se aprueba un proyecto de ley ordinaria o de ley orgánica, da igual, ¿vale? Aprobada por el Congreso de los Diputados, el presidente del Congreso da inmediata cuenta de este proyecto de ley o proposición de ley al presidente del Senado y se somete a deliberación. Esto es importante, este artículo 9, ¿vale? Porque de aquí, sobre todo del apartado del párrafo segundo, suelen preguntar. El Senado, en el plazo de 2 meses, desde que recibe el texto, dispone, bueno, puede oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto debe ser aprobado, lógicamente, por mayoría absoluta. Y el proyecto de ley no puede ser sometido al rey para su sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses, ¿vale? Bien, importante que suelen preguntar en el examen, este párrafo. El plazo de 2 meses del que dispone el Senado para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, ¿vale? Importante. Y ya por último, una vez que pasa todo el proceso de elaboración de las leyes, el texto queda definitivamente fijado,
pero necesita que el rey, que este texto normativo, sea sancionado por el rey en el plazo de 15 días, ¿vale? Y se proceda a la promulgación y la inmediata publicación, que es un requisito sin el cual la ley no produce su efecto, ¿vale? Bien, respecto de la entrada en vigor, pues decíamos que las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo que en ellas se disponga otra cosa, ¿vale? Cuando hay una reforma del Código Penal, pues bueno, normalmente si una reforma grande suele entrar en vigor a los 6 meses, ¿vale? Hay leyes también, muchas veces hemos leído en el BOE, pues esta ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Pero la norma general es la que establece el artículo 2 del Código Civil. Y respecto de la derogación, bueno, pues veíamos que las leyes se derogan por otras leyes posteriores, ¿vale? Bien, artículo 92, el referéndum. También lo habíamos visto, las decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. ¿Quién convoca referéndum? Dice el apartado segundo del artículo 92 que el referéndum será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del gobierno y previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. ¿De acuerdo? Aquí el artículo 92, lo mismo, que dice que una ley orgánica regulará, ¿vale? Es otra de las leyes que dice la Constitución que tienen que hacerse mediante una ley orgánica. Todo el tema del referéndum. ¿De acuerdo? También tenemos las leyes marcos, leyes de transferencia y leyes de armonización, que ya las vimos también cuando veíamos el tema 4, referentes a la organización territorial del Estado. El apartado primero del artículo 150 hace referencia a las leyes marcos. Dice que las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para ellas mismas, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Artículo 150.2. Las leyes de transferencia. ¿Vale? El Estado podrá transferir a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que puedan ser transferidas. ¿Vale? Y el artículo 150.3 que hace referencia a las leyes de armonización. Respecto de las leyes de las comunidades autónomas, pues es lo mismo, ¿vale? Las disposiciones normativas con fuerza de ley. Esto eran los decretos legislativos y los decretos leyes, que eso ya lo habíamos visto también. Esto estamos hablando de la legislación delegada, ¿vale? En primer lugar, los decretos legislativos. Dice el artículo 85 de la Constitución que las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos, ¿vale? El artículo 82 en el apartado primero dice que las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas y que no estén reservadas a ley orgánica, ¿vale? Artículo 83, también es importante, cómo se hace la delegación legislativa, ¿vale? Dice el artículo 83 que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, ¿vale? A este respecto, y de aquí también han preguntado alguna vez, las leyes de base no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de base, ni tampoco facultarla para dictar normas con carácter retroactivo, ¿vale? La delegación legislativa, recordamos que habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio, ¿vale? Agotando esta delegación por el uso que de ella haga el Gobierno. Bien, ¿quién controla estos reales decretos legislativos? ¿Quién controla la legislación delegada? Pues hay un control político por parte de las Cortes Generales, ¿vale? El artículo 82.6 establece que, sin perjuicio de la competencia que tienen los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control, ¿vale? Es el propio Gobierno el que en las sesiones de control, en las sesiones de control que se hacen en las Cortes Generales, sesiones de control al Gobierno, el que da cuenta de esta legislación delegada, ¿vale? Expone al Congreso de los Diputados si es una ley de bases, una ley orgánica, ¿de acuerdo? Por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Al que le corresponde conocer del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Es decir, una disposición normativa con fuerza de ley, un real decreto legislativo, no puede contravenir lo que dice la Constitución, ¿de acuerdo?
También hay un control jurisdiccional por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, la jurisdicción contenciosa administrativa tendrá que conocer de los litigios que se produzcan por la aplicación del Real Decreto Legislativo, ¿vale? Y luego también hay un control por el Consejo de Estado, mediante el dictamen que debe emitir el propio Consejo de Estado respecto de los proyectos de decreto legislativo, ¿vale? Artículo 86, decretos leyes. Los decretos leyes decíamos que eran normas provisionales y lo importante de los decretos leyes es que se tenían que dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad, ¿vale? En este caso, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que no podrán afectar ni al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, tampoco pueden regular materias relativas al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general, ¿vale? Es decir, todo lo que sea materia de ley orgánica no se puede regular mediante un decreto ley, ¿de acuerdo? ¿Y por qué decimos que son normas provisionales? Porque continúa diciendo el artículo 86 que los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si este no estuviera reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. ¿De acuerdo? Por eso decimos que es una norma provisional. Dime, Javi. El reglamento. Vamos a ver el reglamento, que esto sí que es algo nuevo que no habíamos visto antes, ¿vale? El reglamento es una norma escrita y dictada por la administración en virtud de su propia competencia, ¿vale? Es decir, son normas que aprueban tanto el gobierno, en su fase como ejecutivo, y en su vertiente como administración pública. Recordad que decíamos que el gobierno, además de gobierno, es administración, ¿vale? Se comporta como gobierno y se comporta como administración. Y en sus relaciones hacia el exterior, lo que hace es dictar reglamentos, ¿vale? Decíamos que respecto del gobierno, dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la administración civil y militar y la defensa del Estado, ¿vale? Que ejerce el poder ejecutivo y la potestad reglamentaria, ¿de acuerdo? El propio artículo 97, el que establece que el gobierno tiene la potestad reglamentaria, ¿vale? Bien, ¿clases de reglamentos que hay? Pues vamos a distinguir o vamos a hacer tres distinciones. En primer lugar, por el sujeto del que proceden, tenemos reglamentos estatales, si es que proceden de la administración del Estado, reglamentos autonómicos, si es emanado por una administración autonómica, o reglamentos locales, ¿vale? En función de su efecto vamos a tenemos reglamentos jurídicos o normativos y reglamentos administrativos o de organización. Y por su relación con la ley, los reglamentos se clasifican en ejecutivos, reglamentos independientes y reglamentos de necesidad. Vamos a ver cuáles son, en función del sujeto del que emanan, los reglamentos estatales, autonómicos o locales. Los reglamentos estatales, artículo 24 de la Ley del Gobierno. Decíamos, cuando veíamos el tema 3, que las decisiones del Gobierno y de sus miembros revisten la forma de Real Decreto Legislativo o Real Decreto Ley, ¿vale? Mediante Reales Decretos Legislativos o Reales Decretos Leyes se aprueban también reglamentos, ¿vale? También adoptará la forma de Reales Decretos del Presidente del Gobierno, Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros y acuerdos adoptados en las comisiones delegadas del Gobierno, así como órdenes ministeriales, ¿vale? De esto que lo sepáis, pero que tampoco le dediquéis excesivo tiempo. Los reglamentos autonómicos, pues, los dictan, ¿quién? Son los decretos del Consejo de Ministros y las órdenes de los consejeros. Y luego los reglamentos locales, los relativos a los, lo que son las ordenanzas municipales, que son dictadas por los ayuntamientos, ¿vale? Reglamentos jurídicos o normativos y reglamentos administrativos o de organización. Los reglamentos jurídicos o reglamentos normativos son aquellos que regulan relaciones hacia el exterior, con efectos jurídicos para los ciudadanos. Como por ejemplo, el reglamento que desarrolla la Ley de Costas, ¿vale? Establece una serie de normas que van dirigidas hacia el exterior, hacia los ciudadanos, ¿vale? Dónde se puede poner un chiringuito en la playa, qué distancia hay que separar también desde donde está la línea de mar hasta donde está el chiringuito, dónde se puede hacer un paseo marítimo, dónde se puede construir una vivienda, ¿vale? ¿Qué distancia tenemos que guardar desde la línea de mar para construir una vivienda, ¿vale?
Esto es un reglamento jurídico que regula relaciones hacia el exterior, ¿vale? De la administración con respecto a los ciudadanos. Y luego tenemos los reglamentos administrativos o de organización, que lo que regulan son relaciones ad intra, ¿vale? Relaciones entre lo que es la administración y sus trabajadores, como puede ser el reglamento que desarrolla la ley de incompatibilidades. ¿De acuerdo? Es un reglamento que desarrolla una ley, pero lo que regula son las relaciones entre la administración y sus funcionarios, sus empleados públicos. ¿De acuerdo? Y por último tenemos los reglamentos ejecutivos, reglamentos independientes y reglamentos de necesidad. Los reglamentos ejecutivos responden a la idea de completar y desarrollar una ley. El ejemplo que hemos puesto antes, tenemos la ley de incompatibilidades y luego tenemos un reglamento de incompatibilidades que lo que hace es desarrollar esa ley o completar esa ley. Luego tenemos reglamentos independientes, ¿vale? Que esto lo que vienen a hacer es que no desarrollan ninguna ley, sino que en virtud de la potestad general que atribuye a la Constitución a las administraciones públicas, van a regular materias que no estén incluidas dentro de la reserva de ley que veíamos antes, ¿vale? Que no pueden tipificar ni delitos, ni faltas, ni infracciones administrativas, materia tributaria, ¿vale? Y luego los reglamentos de necesidad. Estos reglamentos se adoptan únicamente cuando hay una situación de necesidad de carácter extraordinario, ¿vale? Es decir, se produce el estado de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Durante la vigencia de estos estados de alarma, excepción y sitio, pues se tiene que regular determinadas materias. ¿Cómo se hace? Mediante un reglamento de necesidad, ¿vale? Una vez que desaparece esa causa, pues deja de estar en vigor este reglamento. ¿De acuerdo? Límites de la potestad reglamentaria. Aquí contamos con unos límites formales y dentro de los límites formales encontramos la competencia para dictar los reglamentos. ¿De dónde emanan los reglamentos? Hemos dicho que del gobierno y de la administración. Hemos dicho que el artículo 97 atribuye expresamente al gobierno la potestad reglamentaria. ¿De acuerdo? La jerarquía normativa. La jerarquía normativa lo que viene a establecer es que los reglamentos van a estar por debajo de la ley, ¿vale? En la cúspide de la jerarquía normativa se encuentra la Constitución, por debajo de la Constitución se encuentra la ley, luego se encuentran las disposiciones normativas con fuerza de ley y luego los reglamentos, ¿vale? De manera que un reglamento no puede modificar o no puede contravenir lo que dice una ley, ¿de acuerdo? Y luego también uno de los límites formales es el proceso de elaboración, es decir, para elaborar un reglamento hay un proceso previamente establecido que hay que seguir, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los límites materiales, volvemos a hacer referencia al principio de reserva de ley, ¿vale? El principio de reserva de ley, artículo 128.2 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que dice que los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución o las leyes, ¿vale? Estos serían los requisitos formales, no pueden vulnerar la Constitución o las leyes, ni aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Y viene a decir este principio de reserva de ley que sin perjuicio de la función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, refiriéndose a los reglamentos, estos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Tampoco pueden establecer penas o sanciones, ni tampoco pueden establecer tributos, exacciones para fiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales. ¿De acuerdo? Esto es el principio de reserva de ley. Y luego también límites de control. Los reglamentos también están sometidos a un control jurisdiccional, lógicamente. En primer lugar, hay un control en vía administrativa, ¿vale? Contra los actos administrativos que se dictan en virtud de un reglamento, ¿vale? Es decir, aquí tenemos que hablar, es decir, ¿contra un reglamento se puede interponer un recurso? No, ¿vale? Lo que se podrá interponer un recurso es contra el acto administrativo que se dicte en virtud de ese reglamento, ¿vale? Esto es lo que se conoce como el recurso indirecto. También luego pues, se puede interponer el recurso contencioso administrativo, una cuestión de inconstitucionalidad o de ilegalidad, ¿vale? En su caso, bueno, mediante el recurso de amparo si hay una vulneración de derechos fundamentales. Bien, eso en cuanto al reglamento. Otra de las fuentes directas no escritas son, bueno, fuentes directas no escritas, hasta ahora hemos visto las fuentes directas escritas, ¿vale? Y vamos a ver ahora las fuentes directas no escritas, que son la costumbre y los principios generales del derecho. La costumbre,
La costumbre ya la hemos visto, y la costumbre es la norma creada e impuesta por el uso social, ¿vale? Respecto de la costumbre, lo que dice el artículo 1, apartado 3º del Código Civil, es que solo regirá en defecto de ley aplicable y establece una serie de requisitos para que sea válida la costumbre. Y es que no tiene que ser ni contraria a la moral ni al orden público y tiene que resultar probada. Es decir, cuando un determinado uso social, de repetirse durante el tiempo en una zona geográfica en concreto, ¿vale?, tiene que reunir el requisito de que no puede ser contraria a la moral ni al orden público, pero tiene que ser probada. Es decir, tiene que demostrarse que ese uso social constituye una costumbre de ese lugar. ¿Vale? Yo decía, el ejemplo que yo pongo siempre muchas veces. En un determinado pueblo, la costumbre es que se construyan las casas con un patio en la parte delantera y que los setos o las plantas que se pongan ahí no pueden superar los 3 metros, ¿vale? Tiene que haber una servidumbre de vistas para que el resto de los vecinos, pues, no se le tape la vista, ¿vale? Bien, si con el paso de los años o con el paso del tiempo esa costumbre se va manteniendo y se va repitiendo por todos los vecinos, al final esa costumbre se hace ley, ¿de acuerdo? No es contraria a la moral, no es contraria al orden público, ¿resulta aprobada? Pues se puede probar mediante testigos, durante los viejos que haya en el lugar, que durante toda la vida eso se ha hecho así, ¿vale? Y la costumbre pues se hace ley, ¿de acuerdo? Y los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son esos principios de derecho natural, ¿vale?, en los que se basa el legislador para legislar. Es decir, hay un principio de derecho natural que dice que no se puede matar. Y el legislador dice que el que matare a otro será condenado como reo de homicidio a la pena de 10 a 15 años de prisión. Hay un principio de derecho natural también que dice que tienes que ayudar a una persona que se encuentre en un estado de necesidad porque haya tenido un accidente, ¿vale? Y el legislador lo que dice o legisla el delito de omisión del deber de socorro. ¿De acuerdo? Esos son los principios de derecho natural. O sea, principios generales del derecho. Son una serie de principios que son principios de derecho natural, que nadie los dice. ¿De acuerdo? Eso respecto de las fuentes directas. Bien, ahora continuamos viendo lo que son las fuentes indirectas, que también las hemos visto. Los tratados internacionales. Cuando veíamos el tema 5 de organización de función pública, organización del Estado y función pública, veíamos un punto que hacía referencia a los tratados internacionales, artículos 93 a 96, ¿vale? El artículo 93 decía que mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ¿vale? Es decir, nosotros estamos en la OTAN, ¿por qué? Porque se firma un tratado internacional de adhesión a una organización internacional, ¿vale? Artículo 94, autorización para determinados tratados internacionales. Es decir, la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de determinados tratados internacionales va a requerir la previa autorización de las Cortes Generales. ¿Qué tipo de tratados internacionales son estos? Pues tratados de carácter político, tratados de carácter militar, tratados que afecten a la integridad territorial del Estado, a los derechos y deberes fundamentales del título 1 de la Constitución, ¿vale? Los que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. Todos los que tenéis, ¿vale? Artículo 95. Para estos tratados sí. No, para otros no. Para otros es el gobierno. Es el gobierno. Lo único que las Cortes Generales, lógicamente el gobierno tiene que ir a las Cortes Generales a decir o dar cuenta, ¿no? La sesión de control, ¿vale? Artículo 95. ¿Qué es lo que sucede si colisionan un tratado internacional con las estipulaciones de la Constitución? Pues dice el apartado primero del artículo 95 que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones que sean contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. Si colisionan lo que dice la Constitución con un tratado internacional, tenemos que modificar la Constitución. ¿De acuerdo? Artículo 96. Derogación y denuncia de los tratados y convenios. Dice el apartado primero que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez que se publican oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno y que sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma establecida en los propios convenios, en los propios tratados, que
también con las normas de derecho, las normas generales del derecho internacional, ¿vale? Y ya por último, dentro de las fuentes del derecho administrativo tenemos que distinguir las fuentes primarias, o el derecho originario, del derecho derivado, ¿vale? Las fuentes primarias o derecho originario está constituido por los tratados internacionales, ¿vale? Tanto por los tratados constitutivos como por los tratados de adhesión de los estados no fundadores de la Unión Europea, ¿vale? Y el derecho derivado, fuentes de segundo nivel, están constituidos por los reglamentos, las directivas, las decisiones y por las recomendaciones y los dictámenes, ¿de acuerdo? Pues en último lugar vamos a ver la jurisprudencia. La jurisprudencia, dice el apartado 6º del artículo 1 del Código Civil, que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por tanto, es una fuente indirecta, que lo que viene es a complementar el ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Con la interpretación que hace, en este caso, el Tribunal Supremo, que es el que tiene que interpretar también las leyes o la aplicación de la ley. ¿De acuerdo? Bien, el segundo punto de este tema se llama el principio de legalidad en la actuación administrativa. Aquí lo únicamente que quiero que tengáis en cuenta es el artículo 9.1 de la Constitución, que dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Lo leéis y no quiero que tampoco profundicéis mucho más, porque hay una vinculación, lógicamente, a la ley, lo que acabamos de decir. Los ciudadanos tenemos que respetar lo que dice la ley y los poderes públicos, lógicamente, están vinculados también a la ley y al resto del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Y tampoco quiero que veáis mucho más de ahí. Aquí esto lo voy a... Este tercer punto del tema 15 que hace referencia a la jerarquía de la fuente, la jerarquía normativa, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer, o lo vamos a explicar con este cuadro. Este cuadro lo que establece es la jerarquía de la fuente. La jerarquía normativa viene a decir que las normas se relacionan entre sí de forma jerárquica, de manera que unas normas mandan más que otras, ¿vale? El principio de jerarquía normativa lo que establece es que una vez que ya sabemos que hay una serie de normas que mandan más de otras, en la cúspide de este triángulo de Kelsen, que se llama, en la cúspide de este triángulo se encuentra la Constitución. Tendríamos que discutir si la Constitución y los tratados internacionales. Por debajo de la Constitución se encuentran las leyes, ya sean leyes ordinarias o leyes orgánicas. Por debajo encontramos las disposiciones normativas con fuerza de ley, es decir, los decretos legislativos y los decretos leyes, los reglamentos, las costumbres, los principios generales y la jurisprudencia. Pues bien, una vez que sabemos esto, el principio de jerarquía normativa lo que viene a decir es que las normas de rango inferior no pueden contradecir lo establecido por las normas de rango superior. ¿De acuerdo? Esto es lo que viene a decir el principio de jerarquía normativa. No tiene tampoco más misterio. ¿De acuerdo? Venga, vamos a continuar con el punto 4, que hace referencia al acto administrativo, concepto, clase y elementos, revisión, anulación y revocación. Vamos a empezar con lo que es el concepto del acto administrativo. Con respecto al concepto del acto administrativo, es una formulación puramente doctrinal, ¿vale? Tampoco es que no hay ninguna norma administrativa, no hay ningún artículo en ninguna ley que me diga lo que es un acto administrativo, ¿vale? Aquí tenemos que seguir a lo que es la doctrina administrativista, ¿vale? Que aquí en España, pues, el gran referente era García de Enterría, y Zanovini, a nivel internacional, que definen el acto administrativo, bueno, como cualquier declaración de voluntad, de deseo, conocimiento o juicio, realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa, ¿vale? Con que sepáis eso de aquí es suficiente. Clases de actos administrativos. Nos vamos a ver los diferentes actos administrativos desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos, la clasificación que vamos a ver en primer lugar es por la forma de exteriorizarse. Por la forma de exteriorizarse el acto administrativo, pues los actos administrativos pueden ser expresos, tácitos o presuntos. ¿El acto administrativo expreso cuál es? Cuando la administración de forma expresa, ¿vale?, normalmente por escrito, manifiesta la voluntad, manifiesta ese acto administrativo, se dirige al sujeto, al ciudadano, ¿vale?, el sujeto pasivo del acto administrativo. El acto administrativo presunto es el que se produce por silencio administrativo.
Es decir, hay un procedimiento en el que se establece que la administración tiene un determinado plazo para resolver o para dictar un acto administrativo. Transcurrido ese plazo, la administración no se pronuncia y entran en juego los efectos del silencio administrativo. Ese no pronunciarse de la administración, ¿vale?, tendrá un sentido o positivo o negativo, estimatorio de la pretensión que tenga el ciudadano o desestimatorio. Eso lo veremos en el tema 14. Y el acto administrativo tácito es aquel que se deduce por el comportamiento de la administración. Vosotros imaginaos que yo solicito una subvención, ¿vale? Y la administración tiene un plazo de 2 meses para contestarme si me concede o no me concede la subvención. Pero una mañana yo me levanto, miro mi cuenta bancaria y veo que la administración me ha ingresado una cantidad de dinero en concepto de subvención, ¿vale? Pues eso es un acto administrativo tácito. Ya entiendo que al hecho, por haberme ingresado esa cantidad de dinero en concepto de subvención, hay un acto administrativo, ¿vale? Lo normal es que los actos administrativos, por la forma de exteriorizarse, bueno, pues sean expresos o presuntos, ¿vale? Por los efectos, dime. Bien, por sus efectos en los destinatarios tenemos actos favorables y actos de gravamen. Actos favorables son aquellos, lógicamente, que favorecen al ciudadano, que amplían el patrimonio jurídico del destinatario, ¿vale? Dándole una beca, una subvención, una autorización para hacer algo, ¿vale? Una licencia de obras. Y los actos de gravamen son aquellos que producen un perjuicio, bien, en el patrimonio del ciudadano. El acto de gravamen más típico que hay es una sanción, una multa, ¿vale? Por la extensión de su aplicación, pues por la extensión de su aplicación tenemos actos administrativos singulares y actos administrativos generales. El acto singular es el que se dirige a una persona o a un grupo determinado de personas, ¿vale? Y los actos generales son aquellos que se dirigen a una pluralidad indeterminada de personas, es decir, la convocatoria de una oposición. La administración convoca una oposición y ese sería un acto administrativo general, porque no se dirige a un grupo de personas en concreto con nombre y apellido, se dirige a todo el que quiera presentarse a la oposición, ¿de acuerdo? Por su procedencia, pues tenemos procedentes de órganos colegiados, que son aquellos órganos que están formados por varias personas, y procedentes de órganos unipersonales, que son aquellos que emanan de un solo titular, ¿vale? Pues el director general, subdirector, un ministro, presidente del gobierno, ¿vale? Y el órgano colegiado, pues en este caso sería el Consejo de Ministros, ¿vale? Una comisión delegada del gobierno, ¿de acuerdo? Por su alcance tenemos que distinguir entre actos administrativos definitivos, actos administrativos de trámite y actos administrativos firmes. La diferencia fundamental es entre el acto administrativo definitivo y firme. El acto administrativo definitivo es aquel contra el que se puede interponer un recurso, ¿vale? Y el acto administrativo firme es aquel contra el que ya no cabe la interposición de un recurso. O bien porque se ha agotado el plazo para interponer el recurso o porque no se puede interponer un recurso contra ese acto administrativo, ¿de acuerdo? Y el acto de trámite es aquel que no resuelve sobre el fondo del asunto, sino que son actos relativos a la ordenación del procedimiento administrativo. Establecen un plazo de alegaciones, establecen un plazo para realizar un periodo de pruebas, pero no deciden sobre la pretensión de un procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? No resuelven sobre el fondo del asunto. Venga, por la posibilidad de interponer el recurso, pues tenemos actos que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Son aquellos contra los que cabe el recurso administrativo de alzada y los que ponen fin a la vía administrativa, es decir, que agotan la vía administrativa, susceptibles de, o bien, interponer el recurso potestativo de reposición o ir al recurso contencioso administrativo al juzgado. Por la potestad ejercida al dictar los actos, pueden ser actos reglados, donde la administración se limita a aplicar una norma determinada, no pudiendo optar o no teniendo margen de discrecionalidad, margen para elegir entre varias decisiones, y los actos discrecionales, donde la administración sí tiene posibilidad o tiene margen de actuación dentro de unos límites que establece la ley. ¿De acuerdo? Y por su repercusión tenemos actos constitutivos o actos declarativos. Los actos constitutivos son aquellos que crean, que modifican y que extinguen relaciones o situaciones jurídicas, ¿vale? En los destinatarios o en la administración. Como por ejemplo, el nombramiento como funcionario de carrera, el nombramiento como funcionario interino,
¿vale? Y los actos declarativos son aquellos que acreditan un hecho o una situación jurídica. Por ejemplo, un certificado de notas, ¿vale? O un certificado de méritos, ¿de acuerdo? Y por su autonomía, y en la última de las clasificaciones, tenemos actos independientes y actos dependientes de otros. Bien, con respecto a los elementos del acto administrativo, aquí en primer lugar lo que vamos a ver es el artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 34 de la Ley 39 de 2015. Con referencia a los elementos del acto administrativo, el apartado primero dice que los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, haciendo referencia al sujeto, ya sea de oficio o instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido. ¿Vale? En primer lugar, respecto de los elementos del acto administrativo, vamos a ver quiénes son los sujetos del acto administrativo. Tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿El sujeto activo quién es? La administración, ¿vale? La administración que actúa a través de sus órganos, ¿vale? Ya sean colegiados o unipersonales, que son los que dictan los actos administrativos, ¿de acuerdo? Y el sujeto pasivo es el destinatario o la persona a la que se dirigen los efectos, ya sean favorables o no, de ese acto administrativo, ¿vale? Sujeto activo, la administración; sujeto pasivo, el ciudadano o destinatario, que no solo el ciudadano, sino otra administración, destinataria de ese acto administrativo. En cuanto al objeto, pues tenemos que distinguir el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es las circunstancias de hecho a las que al aplicarlo una norma va a tener una consecuencia jurídica. Por ejemplo, nosotros yo soy minusválido, por ejemplo, y solicito una reserva de espacio para poder aparcar mi vehículo delante de la puerta de casa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las circunstancias de hecho? Pues son la solicitud, el solicitarle a la administración el que me otorgue esa reserva de espacio. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que me otorgue la reserva de espacio para yo poder aparcar. ¿Vale? El supuesto de hecho. Dice el artículo 77.1 que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible de derecho, ¿vale? En cuanto al contenido, el contenido tiene que ser posible, lícito y determinado. Tiene que ser posible, es decir, si yo le solicito a la administración que me dé un trozo de sol, pues la administración va a decir, mira, majete, ¿vale? Revísate la cabeza a ver cómo la tiene. Eso tiene un contenido imposible. Lícito, que no contravenga el ordenamiento jurídico, y determinado, que precise con exactitud qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, ¿vale? Con ese acto administrativo. Y en cuanto a la finalidad es lo que se pretende, lo que se propone conseguir, o que lo que quiere conseguir el órgano administrativo cuando dicta el acto administrativo. ¿De acuerdo? Con respecto a la forma de manifestarse el acto administrativo, normalmente tiene que ser por escrito, ¿vale? La forma de producción, dice el artículo 36.1, que, y ponerlo en negrita, este artículo 36.1 que está aquí, que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Claro, el artículo 36.2 dice que, bueno, que o habilita que además de los actos administrativos que se tengan que expresar por escrito, también existen los actos administrativos orales, ¿vale? Es decir, un acto administrativo oral puede ser un bando municipal. Nosotros somos muy jóvenes, pero antiguamente en los pueblos iba el pregonero, iba con una bicicletilla, tocaba una trompetilla en la esquina de una calle y de parte del señor alcalde se hace saber pues que a partir de mañana no se pueden matar animales para hacer las conservas en casa, para hacer los embutidos en casa, sino que hay que ir al matadero, ¿vale? Tocaba la trompetilla y se iba, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es un acto administrativo expresado de forma oral, ¿vale? Expresado de forma oral. ¿Qué es lo que dice el artículo 36.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Dice que en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto es necesaria, ¿vale? Dice, cuando sea necesaria, se efectuará y se firmará por el titular del órgano
inferior o funcionario que la reciba oralmente, ¿vale? Es decir, que dentro del acto, una vez el acto administrativo se puede dictar de forma verbal, pero que se tiene que dejar de constancia por escrito. Aquí han preguntado alguna vez en examen oficial, ¿vale? En este 2020. Dice, si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido. Y esto fue de lo que preguntaron en el año 2020. La pregunta número 84 decía, conforme al artículo 36 de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale si puede dictarse válidamente un acto administrativo de forma verbal. La respuesta que se da como correcta es la C de Cádiz. Que dice sí, pero requiere que, si se trata de resoluciones, el titular de la competencia autorice una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido. ¿Vale? Bien, continuamos. Y en cuanto a la forma de notificación, bueno, pues ahora veremos cómo se notifican los actos administrativos. Artículo 40, artículo 41 y siguiente. Se pueden notificar por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora. En cuanto a la eficacia y validez de los actos administrativos. Vamos a ver el artículo 37 en primer lugar, que habla de lo que es el principio de inderogabilidad singular. Para que un acto administrativo sea válido y produzca sus efectos, no puede contravenir lo establecido en un reglamento, en el reglamento con el que se dice, ¿vale? Eso es lo que significa el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Artículo 37, que establece que las resoluciones administrativas de carácter particular, es decir, los actos administrativos, no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. No podrán vulnerar lo establecido en un reglamento, que es la disposición de carácter general. Aunque la resolución, aunque el acto administrativo proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. ¿Vale? Por tanto, el acto administrativo no puede contradecir lo dispuesto en un reglamento o en una ley. ¿De acuerdo? En un reglamento en este caso. ¿Vale? Luego dice el apartado segundo que son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Son nulas los actos administrativos, las resoluciones que vulneren lo que establece un reglamento. ¿De acuerdo? En cuanto a validez y eficacia, tenemos que ver también aquí el artículo 39, ¿vale? El apartado primero del artículo 39 es importante y dice que los actos de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo se presumen válidos. O sea que tan solo por el hecho de que una administración dicte un acto administrativo, tenemos que presumir que ese acto administrativo es válido. Y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. ¿De acuerdo? Aquí vamos a distinguir dos conceptos, lo que es la validez y la eficacia. Cuando hablamos de validez del acto administrativo, nos vamos a referir a que este acto administrativo incorpora todos los elementos que lo integran y tiene lugar desde el momento en que se dicta, es decir, que reúne todos los elementos que tiene que reunir el acto administrativo, que ha sido dictado por el órgano competente, que se basa en un reglamento, en una disposición de carácter general y que no contraviene lo establecido en normas de rango superior, ¿vale? Y la eficacia hace referencia a la producción temporal de los efectos, ¿vale? A la producción temporal de los efectos. Y los efectos del acto administrativo, el acto administrativo puede ser válido, pero no producir efectos. ¿Por qué? Porque puede estar supeditada la notificación del acto administrativo. ¿De acuerdo? Claro, volvemos a repetir lo que dice el artículo 39.1, que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumen válidos y producen los efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Salvo que en ellos se disponga que los efectos se producen cuando se hace la notificación. ¿De acuerdo? Bien. Artículo 39.2. El artículo 39.2, respecto a los efectos del acto administrativo, lo que recoge es la demora de la eficacia de estos actos administrativos. Y dice este apartado segundo del artículo 39 que la eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. ¿Vale? El apartado tercero establece la retroactividad de los efectos del acto administrativo y establece
que esta retroactividad ya se configura de forma excepcional. Indica, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado. ¿Vale? Siempre se aplica una norma con carácter retroactivo cuando produzca efectos favorables en el interesado. Y tiene que reunir una serie de requisitos. Es decir, siempre que los supuestos de hecho existiesen ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Por ejemplo, imaginaos que en el mes de junio de este año 2022 la Administración pues aprueba una subida salarial para los funcionarios de prisiones y dice que la validez, la eficacia de ese acto administrativo por el que se aprueba la subida salarial se retrotrae al 1 de enero del año 2022. Claro, pero para que se pueda aplicar la eficacia retroactiva de ese acto administrativo, yo debo de ser funcionario a fecha de 1 de enero del 2022. Porque si yo soy funcionario desde el 1 de abril del 2022, ¿vale? A mí me aplicarán con carácter retroactivo, pero desde que existe el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es que yo sea funcionario, ¿vale? Me lo aplican con carácter retroactivo desde el momento en que existe el supuesto de hecho. Desde el momento en que yo soy funcionario. Yo soy funcionario el 1 de enero, me aplican con carácter retroactivo lo que dice ese acto administrativo. ¿Que no lo soy? Pues me lo aplicarán desde el momento en que yo sea funcionario. Existe ese supuesto de hecho. Ese acto administrativo o esa retroactividad no lesiona derechos o intereses legítimos de otras personas. ¿De acuerdo? Son los dos elementos que deben existir. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. Tenemos una pregunta del año 2014, que era la pregunta número 115, que decía, en relación a la eficacia de los actos administrativos regulada en el artículo 39.3 de la Ley 39 de 2015, señalo la respuesta incorrecta. Y la que se daba como incorrecta era la C, que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo producirán siempre efectos desde el momento en que se dicte. Y no es que producen siempre efectos desde el momento en que se dicte, ¿vale? Ya estamos viendo que se puede demorar la eficacia a la notificación o a la aprobación superior, o se puede aplicar la retroactividad del acto administrativo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a ver ahora lo que es la notificación y publicación de actos y resoluciones. Esto es importante. Artículos 40 y siguientes, ¿vale? Dice el artículo 40 de la 39/2015 que el órgano que dicta las resoluciones y actos administrativos los tiene que notificar a los interesados, ¿vale? Eso lo dice el apartado primero. Establece la obligación de que el órgano que dicta un acto administrativo lo tiene que notificar. El apartado segundo lo que hace referencia es al plazo para la notificación del acto administrativo. Y dice que toda notificación debe ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, ¿vale? Y ese acto administrativo o esa notificación debe reunir una serie de requisitos, debe de incorporar una serie de elementos, que es contener el texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin o no pone fin a la vía administrativa. Tiene que expresar cuáles son los recursos que procedan en vía administrativa o vía jurisdiccional, el órgano ante el que se tienen que presentar esos recursos y el plazo para interponer. ¿Vale? Esos son los elementos que tiene que cumplir la notificación. Ahora bien, me dice el apartado tercero que las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto y omitiesen algunos de los más requisitos previstos en el apartado segundo, van a surtir efectos a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido de ese acto administrativo, ¿vale? O que interponga cualquier recurso que proceda. ¿De acuerdo? Pues no hay. Bien, el apartado 4 también de este artículo dice que a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar va a ser suficiente la notificación que contenga al menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Vamos a ver las preguntas de examen que tenemos aquí. Tenemos la pregunta 24 del año 2009, que dice que para que un acto administrativo adquiera eficacia,
deberá ser notificado al interesado. Dice, ¿cuál es el plazo máximo para llevar a cabo esta notificación según la Ley 39/2015? Vale, pues aquí me dice el apartado segundo que 10 días a partir de que el acto haya sido notificado. ¿Vale? Otra pregunta de examen que tenemos aquí, está del apartado tercero, es la pregunta número 6 del año 2005, que dice, las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el artículo 40.3 de la 39/2015, surtirán efectos a partir de la fecha en que, ¿vale? Pues la fecha en que el interesado interponga cualquier recurso que proceda contra ese acto, ¿vale? Bien, eso en cuanto a lo que es la notificación. Vamos a ver las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, que se establecen en el artículo 41. El artículo 41 dice que las notificaciones se van a practicar preferentemente por medios electrónicos. Y en todo caso se van a hacer por medios electrónicos cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esa vía. Ya veremos cuando veamos el tema 14, quién está obligado a relacionarse con la administración por medios electrónicos, ¿vale? Ahora bien, la administración podrá practicar notificaciones por medios no electrónicos en dos supuestos. Cuando la notificación se realice con ocasión de comparecencia espontánea del interesado en la oficina de registro y solicite que se le comunique o se le notifique personalmente en ese momento. Es decir, una persona sabe que tiene una notificación porque ha recibido una puesta a disposición, se presenta a la oficina de registro del ayuntamiento y solicita que le notifiquen en ese momento ese acto administrativo, ¿vale? Y en segundo lugar, se puede hacer por medios no electrónicos cuando, para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público. Es cuando te llegan a tu casa, te tocan al timbre y te dicen que tienen una multa de tráfico, ¿vale? Bien, independientemente del medio que se utilice, las notificaciones van a ser válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o de la puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado, ¿vale? Y de las fechas y horas, el contenido íntegro y de la identidad del remitente, ¿de acuerdo? Y del destinatario de la misma, lógicamente. Bien, me dice el apartado segundo que en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones. En primer lugar, aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y las que contengan medios de pago a favor de los obligados, como puede ser un cheque. ¿De acuerdo? Es lo que me dice ahí. Bien. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel. Vamos a ver cómo se realizan las notificaciones cuando te las hacen por medios no electrónicos, que te las hacen en papel. Y esto puede ser importante de cara a un supuesto práctico, ¿vale? En exámenes de test han preguntado y en supuestos prácticos podría darse la posibilidad de que pusiesen algo de esto. Dice el artículo 42 que todas las notificaciones que se practiquen en papel deben ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración, ¿vale? Para que se pueda acceder al contenido de las mismas. Esto de la puesta a disposición en la sede electrónica es que te envían un correo electrónico diciéndote, la administración que sea, que tienes una notificación, ¿vale? Para acceder a esa notificación, si te la hace el ayuntamiento, por ejemplo, pues te metes en la sede, en la página web del ayuntamiento y mediante la identificación correspondiente puedes acceder al contenido, ¿vale? Ahora bien, dice el apartado segundo que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si éste no se halla presente en el momento en que se va a hacer la notificación, se puede hacer cargo de esa notificación cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y que haga constar su identidad. Si nadie se hace cargo de esa notificación, se tiene que hacer constar esa circunstancia en el expediente, indicando el día y la hora en que se intentó la notificación. Y ese intento se tiene que repetir por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. De manera que si el primer intento se ha hecho antes de las 15 horas, antes de las 3 del mediodía, antes de las 3 de la tarde, el segundo intento se tiene que celebrar en otro día diferente, lógicamente dentro de los 3 días siguientes, pero después de las 15 horas. Y viceversa. Si el primer intento se ha hecho después de las 15 horas, el segundo se tiene que hacer antes de las 15 horas. ¿Vale? Si el segundo intento también resulta infructuoso, se va a proceder como establece el artículo 44. El artículo 44 me habla de la publicación edictal, ¿vale? De la publicación por edicto, publicándose en el boletín oficial correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a ver la pregunta de examen que tenemos aquí, que es la pregunta número 105 del año 2014.
Esta pregunta 105 dice que en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado, ¿qué requisitos debe reunir una notificación para que sea válida en el caso de que nadie pueda hacerse cargo de la misma? ¿Estamos de acuerdo con la de Dinamarca? Pues sí, porque es la que establecía el tribunal. Dice que es necesario hacer constar en el expediente que nadie pudo hacerse cargo de la notificación, señalando el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes. ¿Vale? Venga, pues continuamos. Vamos a ver las prácticas de las notificaciones a través de medios electrónicos. Ya hemos comentado algo antes. Dice que las notificaciones, dice el artículo 43, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante la comparecencia en la sede electrónica de la administración. Te metes por internet en la página del ayuntamiento o en la página de la administración de la que se trate y mediante la identificación podrás tener acceso al contenido. Y eso, una vez que tienes acceso al contenido, hace cuenta que se te ha notificado. ¿De acuerdo? Bien, se entiende por comparecencia en la sede electrónica el acceso por el interesado por su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Bien, lo que hemos dicho antes, que las notificaciones por medios electrónicos se van a entender practicadas en el momento en que se produzca el acceso al contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se va a entender que esa notificación ha sido rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. ¿Vale? Te mandan a ti una notificación diciéndote que tienes, o sea, te mandan un correo electrónico diciéndote que tienes una notificación y esa es la puesta a disposición. Si en el plazo de 10 días naturales no accedes, se entiende que la has rechazado. ¿Vale? Normalmente se suele proceder luego a la notificación en papel. Notificación infructuosa, artículo 44, que es lo que hemos comentado antes. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación o bien intentada la notificación no se haya podido practicar, la notificación se va a hacer por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es lo que se conoce como publicación edictal. ¿Vale? Y por último vamos a ver lo que es el artículo 45. Dice el artículo 45 con respecto a la publicación que los actos administrativos serán objeto de publicación ¿cuándo? Pues cuando así lo establezcan las normas reguladoras del procedimiento del que se trate o cuando lo aconseje razones de interés público apreciadas por el órgano competente. ¿Vale? Y que en todo caso los actos administrativos se van a publicar y esta publicación va a surtir los efectos de la notificación. En primer lugar, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas, ¿vale? Y cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo de concurrencia competitiva. ¿De acuerdo? Se publica los que han aprobado el primer ejercicio de la oposición para el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, ¿vale? Pues esa publicación va a surtir los efectos de la notificación. ¿De acuerdo? Bien. Ejecución de los actos administrativos. Pues los actos administrativos, ¿cómo se ejecutan? Pues dice el artículo 98 que los actos administrativos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, a ti te imponen una multa y esa multa no tienes que pagarla en ese momento. ¿Por qué? Porque tienes posibilidad de recurrirla. ¿Vale? Hasta que no te contesten sobre el recurso interpuesto, no tendrás que pagarlo. ¿Vale? También se suspenderá la ejecución cuando haya una disposición que establezca lo contrario o cuando se necesite aprobación o autorización superior. Claro, el artículo 99 nos habla de la ejecución forzosa y establece que las administraciones públicas podrán proceder previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos. Es decir, si tú no cumples de forma voluntaria, la administración puede proceder de forma forzosa contra ti. ¿Vale? ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa? Pues tenemos 4, el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. El apremio sobre el patrimonio. A ti te imponen una multa de tráfico
y te dicen que tienes que pagarla porque ya no cabe recurso contra ese acto administrativo y que la tienes que pagar en un plazo de 20 días, ¿vale? Tú no la pagas, esa multa de tráfico, y la administración te dice que si no la pagas de forma voluntaria, se procederá al apremio sobre tu patrimonio, a embargarte las cuentas, la cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Ese es el apremio sobre el patrimonio. El proceder sobre el patrimonio del ciudadano, una vez que ya ha sido apercibido anteriormente. La ejecución subsidiaria, ¿en qué consiste? Pues hay la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. Vamos a imaginar que mi hijo es multado, ¿vale? Le imponen una multa a mi hijo, ¿por qué? Porque yo qué sé, ha roto un cristal en el ayuntamiento, ¿vale? Y mi hijo es insolvente, vive conmigo en mi domicilio. Pues se procederá a la ejecución subsidiaria cuando el ayuntamiento me ejecute a mí, traslade que el pago de esa multa lo tengo que hacer yo, ¿vale? Lo hace mi hijo, como él no lo puede hacer porque es insolvente, de forma subsidiaria tengo que hacer frente yo a esa multa. Esa es la ejecución subsidiaria, ¿de acuerdo? La multa coercitiva. La multa coercitiva no la tenemos que confundir con lo que es la multa, ¿vale? La multa es, cometes una infracción y se inicia un procedimiento administrativo y te imponen una sanción pecuniaria. Tú pagas los 50 euros o los 100 euros de la multa por infracción, una infracción de tráfico, y queda extinguida la responsabilidad administrativa. La multa coercitiva no consiste en eso. La multa coercitiva consiste en que vosotros imaginaos el hotel del Algarrobí, ¿vale? En que la administración le dice al propietario del hotel del Algarrobico que tiene un plazo de 2 meses para derribar el hotel. Y transcurrido ese plazo de 2 meses, por cada día que transcurra sin que derribe el hotel, tendrá que pagar una multa coercitiva de 1.000 euros. De manera que si transcurrido el primer día, después de finalización del plazo que se le ha dado, no derriba el hotel, pagará 1.000 euros. Si transcurre un segundo día, pagará otros 1.000 euros. Si transcurre otro día, pagará otros 1.000 euros. Esa es la multa coercitiva, ¿vale? Es una penalidad que se impone a la persona que tiene que realizar, que tiene una obligación con la administración. ¿Se entiende? Bien, y por último, la compulsión sobre las personas es obligar a la persona a realizar algo, ¿vale? Es decir, yo esto siempre lo he explicado antes del tema del COVID, yo decía, bueno, pues vosotros imaginaos que viene un virus de estos raros y que por narices nos tenemos que vacunar todos los ciudadanos, pero hay un ciudadano en concreto que no se quiere vacunar, ¿vale? Pues la administración te manda a la policía y lo obligan a vacunarse, ¿de acuerdo? Eso es la compulsión sobre las personas. Importante, el apartado segundo, si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual, ¿vale? El menos gravoso, ¿de acuerdo? Una vez que hemos visto la ejecución, vamos a ver los conceptos de nulidad y anulabilidad, ¿vale? Es decir, vamos a ver los grados de invalidez que puede tener un acto administrativo. El acto administrativo puede ser nulo de pleno derecho, cuando se den alguna de las circunstancias del artículo 47, puede ser anulable, cuando establezca el artículo 48, o puede haber irregularidades no invalidantes, como pueden ser la convalidación o la conversión de actos viciados, ¿vale? Vamos a ver el artículo 47, que es el que establece el grado máximo de invalidez de un acto administrativo. Este artículo 47 dice que los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en una serie de casos que establecen. En primer lugar, cuando lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. También será nulo de pleno derecho los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia del territorio. Vosotros imaginaos que yo solicito una licencia de obras y esa licencia de obras me la concede el ministro del Interior. ¿Vale? Pues, hombre, estamos hablando de que es un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia del territorio. La licencia de obras es competencia del ayuntamiento y el ministro del Interior pertenece al gobierno, a la administración general. ¿Vale? También serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que tengan un contenido imposible. Es decir, si yo le solicito al ayuntamiento que me dé un trozo de luna, pues me dirá, mira, majete, o sea, o a lo mejor no, perdón, el ayuntamiento me notifica mediante un acto administrativo que tengo la propiedad de un trozo de la luna, pues alguien me puede decir, mira, esto tiene un contenido imposible, este acto administrativo es nulo de pleno derecho, ¿vale?
También serán nulos de pleno derecho los que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de eso, ¿vale? Es decir, si el ayuntamiento dicta un acto administrativo concediéndome una reserva de espacio o una subvención a sabiendas de que yo no reúno los requisitos para que se me conceda esa subvención, están dictando un acto administrativo incurriendo en un delito de prevaricación. ¿De acuerdo? También serán nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Imaginaos que yo, sin presentarme a las oposiciones para el cuerpo ayudante de instituciones penitenciarias, me nombran como funcionario de carrera del cuerpo ayudantes, ¿vale? Pues se ha prescindido totalmente del procedimiento legalmente establecido para que yo sea funcionario, ¿vale? También son nulos de pleno derecho los actos, ya sean expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezcan de los requisitos esenciales para su adquisición. Yo me presento a la oposición al cuerpo ayudante de instituciones penitenciarias, pero resulta que soy menor de 18 años o que no tengo la nacionalidad española, ¿vale? Y me nombran como funcionario de carrera. Pues también sería un acto nulo de pleno derecho, ¿de acuerdo? Bien, dice también el apartado segundo que serán nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. También serán nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. ¿De acuerdo? Para que se aplique la retroactividad tiene que ser una disposición favorable. ¿Vale? Bien, vamos a ver las preguntas de examen que tenemos aquí. Tenemos la pregunta número 11 del año 2019 que decía, señale la respuesta incorrecta. Decía, según el artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, son actos nulos de pleno derecho, pues, y me dice cualquier otro que establezca expresamente una disposición reglamentaria, que hay que sacarla por exclusión, ¿vale? La incorrecta, los que tengan un contenido imposible, es nulo de pleno derecho, correcta. Los que lesionan derechos susceptibles de amparo constitucional es correcta también, es nula de pleno derecho, y los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia del territorio también es un acto nulo de pleno derecho, ¿vale? Me preguntan por el incorrecto. Otra pregunta de examen. Pregunta número 39 del año 2018, que decía, ¿cuáles de los siguientes actos pueden ser considerados como nulo de pleno derecho según el artículo 47 de la Ley 39/2015? ¿Vale? Pues puede ser considerado el de la letra C, los que establezcan expresamente una disposición con rango, ¿vale? Que también aparece ahí. Otra pregunta de examen, la pregunta número 23 del año 2006, que decía, los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho cuando, pues también es nulo de pleno derecho, una de las circunstancias, cuando sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esto, ¿vale? Lo que he explicado antes de la prevaricación, el ejemplo que he puesto. Nulidad relativa o anulabilidad. Dice el artículo 48 que serán anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con la nulidad relativa o anulabilidad con respecto a la nulidad? Pues que cuando un acto administrativo sea anulable, despliega sus efectos jurídicos, despliega sus efectos en tanto en cuanto no se invoque esa anulabilidad, ¿vale? En cuanto hasta que no se recurra, ¿de acuerdo? Mientras que los actos nulos de pleno derecho, ese no despliega los efectos bajo ningún concepto, en ningún momento, ¿de acuerdo? Bien, transmisibilidad, límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. Esto de la transmisibilidad que se llama, el artículo 49 dice que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Vale. Imaginaos, bueno, el apartado segundo dice también que la nulidad o anulabilidad en parte del acto no implicará la de las partes del mismo que sean independientes de aquella. Vosotros imaginaos que a mí me nombran como funcionario de carrera cuando en lugar de querer hacer el nombramiento como funcionario de carrera se hace como funcionario interino. ¿Vale? Yo estoy como funcionario, me quieren nombrar como funcionario interino, me nombran como funcionario de carrera y luego se produce, me traslado. Hay otro acto administrativo por el que me trasladan de puesto de trabajo,
¿vale? Claro, la transmisibilidad ¿en qué consiste? En que ese traslado de puesto de trabajo sí sería válido. Lo que no sería válido es el nombramiento como funcionario de carrera cuando se me ha querido nombrar como funcionario interino, ¿vale? El nombramiento como funcionario interino, pues tendremos que convalidarlo, pues se tendrá que convalidar, ¿vale? Pero el traslado sí que es válido, ese otro acto administrativo, ¿vale? Conversión de actos viciados. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producen los efectos de este. Lo que estaba yo diciendo antes. Vosotros imaginaos que a mí me nombran como funcionario de carrera cuando lo que pretendían es nombrarme como funcionario interino, ¿vale? Pues como el acto administrativo, es decir, el nombramiento, contiene los elementos constitutivos del nombramiento como funcionario interino, aunque me hayan nombrado como funcionario de carrera, se presume que yo lo que soy es funcionario interino. ¿De acuerdo? Pregunta de examen que tenemos de este artículo 50. Esta pregunta tenía fe. Es una pregunta del año 2018 que decía: señale en qué artículo de la Ley 39/2015 se regula la conversión de actos viciados. Fue una pregunta con muy mala idea, ¿vale? Pues artículo 50. No os preocupéis por eso porque de estas no suelen caer tampoco. Bien, artículo 56 sería. Conservación de actos y trámites. Dice que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiese mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Volvemos al mismo ejemplo. Imaginaos que a mí me nombran como funcionario de carrera cuando lo que querían hacer es nombrarme como funcionario interino. ¿Qué es lo que se hace? Pues se conservan los actos y trámites que sean válidos. Yo sigo siendo funcionario, pero en lugar de ser funcionario de carrera, se me nombra como funcionario interino. Pero yo sigo desempeñando mi puesto de trabajo, ¿vale? Se conservan los actos y trámites, ¿de acuerdo? En cuanto a la convalidación, artículo 67. 57, el 57. Con respecto a la convalidación, artículo 52, dice que la administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. ¿Vale? Es decir, efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Que se han equivocado y me han nombrado como funcionario de carrera en vez de funcionando como funcionario interino? Convalidamos ese acto, subsanamos el nombramiento y te nombramos como funcionario interino. El apartado segundo dice que el acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, ¿vale? Salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad. Es decir, se convalida y produce los efectos desde que se produce la convalidación. ¿De acuerdo? En cuanto a la motivación, aquí el artículo 35 lo que establece es la obligación de motivar determinados actos jurídicos, ¿vale? Es decir, actos administrativos, perdón. Y dice que serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, pues los actos que aparecen ahí. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes, ¿de acuerdo? Todos estos actos administrativos tienen que ser motivados. ¿Preguntas de examen? Pues tenemos preguntas del 2019 que dice: señale la respuesta incorrecta. Dice el artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas establece que han de ser motivados los actos administrativos que, ¿vale? La incorrecta es que acepten pruebas propuestas por los interesados, ¿vale? Serían que no acepten las pruebas propuestas por los interesados, ¿vale? Pero tienen que estar motivados. Venga, la pregunta número 22 del año 2007. Esta pregunta 22 decía: en relación a los actos administrativos, serán motivados los que se separen del dictamen de órganos consultivos, ¿vale? Bien. Vamos a ver este último punto, que es el que hace referencia a los recursos administrativos, y para ello vamos a ver los artículos 112 y siguientes. El apartado primero es el que dice cuándo se puede interponer un recurso de alzada o un recurso potestativo de reposición. Y dice este apartado primero que contra las resoluciones y los actos de trámite
Si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, con respecto a los actos de trámite, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y el potestativo de reposición. Bueno, se pone uno o se pone otro, ¿vale? Que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48. Yo os hago una pregunta, a modo de recordatorio. Recordamos en el régimen disciplinario que el subsecretario del departamento era el competente para incoar el procedimiento disciplinario, ¿vale? Bien, contra el acto de incoación del procedimiento disciplinario, ¿qué recurso se puede interponer? Vamos a leer lo que dice el 112 de nuevo. Me dice que contra los actos de trámite, ¿vale? El acto administrativo por el que se inicia el procedimiento disciplinario es un acto de trámite, porque no es un acto de los que resuelve sobre el fondo del asunto, ¿no? Es un acto de trámite. Y me dice el 112 que si los actos de trámite deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, se podrá interponer un recurso, ¿vale? ¿El acto por el que se inicia el expediente disciplinario es un acto que decide directa o indirectamente el fondo del asunto? Para nada. Es un acto de trámite por el que se inicia un expediente disciplinario. El que decide sobre el fondo del asunto, el acto, es la resolución, ¿vale? ¿Determina imposibilidad de continuar el procedimiento? Todo lo contrario. Lo que te hace es que te da la posibilidad de iniciar el procedimiento. ¿Producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos? Tampoco. Todo lo contrario. Te da la posibilidad de que te defiendas de unas acusaciones que se viertan contra ti, ¿vale? De una posible infracción administrativa, ¿vale? Por tanto, contra el acto por el que se inicia, dictado por el subsecretario del departamento, por el que se inicia el procedimiento disciplinario, no cabe recurso alguno, ¿vale? No cabe recurso alguno en vía administrativa, ¿de acuerdo? Ya lo repetiré. Pregunta de examen, pregunta número 14 del año 2015, que decía, los actos administrativos de trámite podrán ser recurridos, pues en caso de que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan su indefensión, ¿vale? Entre otras circunstancias. Apartado segundo. El apartado segundo es importante y ya lo hemos mencionado alguna vez. Dice que las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, ¿vale? Por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas. ¿Recordáis la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? Que decíamos, aquí no tienen cabida los actos administrativos. Aquí el medio de impugnación que nosotros tenemos, o que establece la ley 19/2013, es la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. ¿Y eso por qué? Porque el artículo 112.2 habilita a eso, a que en determinados ámbitos sectoriales se tengan sus propios medios de impugnación, ¿vale? Ley de contratos del sector público, sucede lo mismo. Tiene su propio medio de impugnación, que es el recurso especial en materia de contratos, ¿vale? Y no tienen cabida los recursos administrativos, salvo que la propia ley diga lo contrario. O salvo en los actos administrativos contra los que no quepa interponer el recurso especial en materia de contratación, que entonces sí que se interpondrá un recurso administrativo. ¿De acuerdo? Bien, importante también el apartado tercero. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Disposición administrativa de carácter general, un reglamento. Contra los reglamentos no caben recursos en vía administrativa. Lo que cabe es el recurso contra el acto administrativo que se dicte en virtud de ese reglamento. ¿De acuerdo? Bien. Artículo 114. El artículo 114 dice cuáles son aquellos actos que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Y dice que dentro de la Administración General del Estado, los actos que ponen fin a la vía administrativa son las resoluciones de los recursos de alzada,
las resoluciones de los procedimientos de impugnación a los que se refiere el 112.2, ¿vale? Decíamos en el tema 13, la reclamación ante el Consejo de Transparencia pondrá fin a la vía administrativa. También las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios, ¿vale? Lo que dice aquí el 114.1. Todos estos actos ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? El apartado segundo del 114, súper importante a efectos de supuestos prácticos. No os preocupéis, que luego ya cuando hagamos un supuesto práctico lo haremos para que lo veáis mejor. Dice que además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes. En primer lugar, ponen fin a la vía administrativa los actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno. Ponen fin a la vía administrativa los actos administrativos emanados de los ministros y los secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas los órganos de los que son titulares. Y lo más importante que nosotros vamos a ver luego en supuestos prácticos en materia de personal, para saber qué recurso se interpone, si el de alzada o el potestativo de reposición, será este apartado. Y me dice que ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Sobre todo cuando hagamos supuestos prácticos del tema 9, sea relativo a un nombramiento, a una participación en un concurso, ¿vale? Todo este tipo de actos administrativos ponen fin a la vía administrativa y, por tanto, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición, ¿vale? Pero ya os digo que lo haremos en un supuesto práctico para que se vean. Bien, artículo 115 me habla de la interposición del recurso. ¿Cuáles son o qué se debe expresar cuando se interpone un recurso? Pues el nombre y apellido de quien presenta el recurso, del recurrente, el acto que se recurre y el por qué se recurre, el lugar, fecha, firma, identificación del medio y, en su caso, el lugar que se señala efectos de notificaciones, ¿vale? Dice el apartado segundo que el error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente, cuando se interpone un recurso, en la parte de arriba del recurso, pues se dice recurso o al órgano, ¿qué te iba a decir? Al órgano del ayuntamiento que corresponda. Don fulanito de tal, Francisco Caravaca Martínez, que en virtud del artículo tal, interpone un recurso de alzada, y si en lugar de un recurso de alzada que yo he puesto en el escrito es un recurso potestativo de reposición, esto es lo que viene a decir el apartado segundo del 115. Que el error o la ausencia de calificación del recurso, si yo digo que es un recurso de alzada cuando es potestativo de reposición, me dice que no es obstáculo para su tramitación, es decir, que el recurso se tramitará igual, ¿vale? Siempre que se deduzca su verdadero carácter, que es lo que me dice el artículo 115, ¿vale? Bien, vamos a ver una pregunta de examen que tenemos aquí, que es la pregunta 107 del año 2018. La pregunta 107 del 2018 decía, de acuerdo con el 115.1 de la 39/2015, en la interposición de un recurso se deberá expresar, entre otros, se debe expresar pues, el acto que se recurre y la razón de su impugnación, ¿vale? Causas de inadmisión de un recurso. Artículo 116. Se inadmitirá un recurso cuando se dé alguna de estas circunstancias. En primer lugar, que sea incompetente el órgano administrativo cuando el competente pertenezca a otra administración pública. Si yo solicito el reconocimiento del grado personal y yo pertenezco a la Administración General del Estado y me dirijo a un órgano de la administración de una comunidad autónoma, pues lógicamente se inadmitirá el recurso, ¿vale? Porque me estoy dirigiendo a un órgano competente de otra administración. O sea, a un órgano incompetente de otra administración. También se inadmite cuando carezca de legitimación el recurrente. Si es Javier el que quiere recurrir un acto administrativo que le es desfavorable y presento el recurso yo no sé, estoy legitimado para ello, ¿vale? Cuando se trate, se inadmitirá cuando se trate de un acto administrativo no susceptible de recurso, cuando haya transcurrido el plazo para la interposición del recurso y cuando el recurso carezca manifiestamente de fundamento, ¿vale? ¿Cuándo se va a suspender la ejecución del acto administrativo? Pues la norma general es que la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto que se imputa, ¿vale? Esa es la norma general. Ahora bien,
El órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, bien de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto que se impugna cuando concurra alguna de las dos circunstancias que aparecen aquí. Que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47. ¿Vale? Bien, vamos a ver los diferentes recursos que se pueden interponer, los recursos administrativos. Empezamos por el recurso de alzada. El recurso de alzada se va a interponer contra aquellos actos, de los que se refieren las resoluciones o actos de trámite, que no pongan fin a la vía administrativa. ¿Vale? Por tanto, si vemos aquí el cuadro este o el esquema este que yo tengo aquí, objeto del recurso de alzada, resoluciones y actos de trámite que no pongan fin a la vía administrativa. Órgano ante quien se interpone este recurso, pues se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolver, ¿vale? Que es el superior jerárquico. Plazo para interponerlo. El plazo para interponer el recurso será de 1 mes si el acto es expreso. Vamos al temario para que lo veáis, ¿vale? Plazo para interponerlo, artículo 121.2. ¿Vale? El plazo para interponerlo será de 1 mes si el acto es expreso, y si el acto no es expreso, si estamos hablando de un acto presunto, de un acto que se entiende por silencio administrativo, los interesados podrán interponer el recurso de alzada en cualquier momento, a partir del día siguiente en el que se producen los efectos del silencio administrativo. ¿Vale? En el momento que se produce el silencio administrativo, ya sabremos si la resolución es favorable o es desfavorable. Si la resolución es desfavorable, podré interponer el recurso a partir del día siguiente en que se producen los efectos del silencio administrativo. Plazo máximo para dictar y notificar la resolución, 3 meses. Y luego dice el artículo 122.3 que contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión. ¿Vale? Vamos a ver las preguntas que nos hacen de aquí. La pregunta número 50 del año 2019 decía: señale la respuesta incorrecta. Decía, respecto al recurso de alzada y según el 122 del 39 de 2015, pues la respuesta que se da como incorrecta es que si el acto no fuera expreso, el solicitante no puede interponer un recurso de alzada. Y sí que se puede interponer contra actos presuntos. ¿Vale? Otra pregunta de examen. Tenemos la pregunta 107 de este año 2020 que decía: conforme al artículo 122 de la Ley 39 de 2015, contra la resolución de un recurso de alzada, pues hemos visto en el artículo 122.3 que no puede interponerse ningún otro recurso administrativo ordinario, ¿vale? Bien, con respecto al recurso potestativo de reposición, ¿cuándo se puede interponer? Pues contra las resoluciones y actos de trámite que veíamos en el artículo 112 que pongan fin a la vía administrativa, ¿vale? Pueden ser recurridos potestativamente en reposición. ¿Esto qué quiere decir? Que contra un acto que pone fin a la vía administrativa podemos interponer el recurso potestativo de reposición si queremos. Si no queremos, nos vamos directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, al juzgado, ¿vale? Bueno, pues puede ser recurrido ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, ¿vale? Este recurso potestativo de reposición. ¿Plazo para interponer el recurso potestativo de reposición? Pues 1 mes si el acto fuera expreso, y si el acto no fuera expreso, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente en que se producen los efectos del silencio administrativo. Plazo máximo para dictar y notificar el recurso, también 1 mes, ¿vale? Y contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso. El último recurso que vamos a ver ya no es un recurso ordinario, sino que es un recurso extraordinario. ¿Por qué es un recurso extraordinario? Porque solo se va a poder interponer cuando se dé alguna de las circunstancias que aparecen aquí en el artículo 125. ¿Vale? Y se interpone contra actos firmes en vía administrativa. Por eso es un recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Artículo 125.1 dice que contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para resolver.
cuando se dé alguna de las circunstancias que aparecen aquí. ¿Vale? ¿Cuáles son los plazos para interponer este recurso? Pues cuando se trate de la circunstancia o la causa de la letra A del 125.1, se podrá interponer dentro del plazo de 4 años, ¿vale? Siguientes a la fecha de la notificación de la resolución que se imputa. Y en los demás casos el plazo será de 3 meses, ¿de acuerdo? Vamos a ver la pregunta de examen que tenemos aquí, que es la pregunta 54 de este año 2020. Que decía, conforme al artículo 125 de la 39/2015, la resolución de un recurso extraordinario de revisión, ¿a quién compete? Pues al órgano que dictó el acto firme que se imputa. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que hace referencia a los recursos administrativos.